Muy buenas noches, bienvenidos todas y todos a una nueva emisión de Lo Marginal en el Centro. El tema que trataremos en la mesa el día de hoy es educación y desarrollo. Para ello, invitamos a dos estudiosos y conocedores del estado de la educación en México, sus problemas y los retos que enfrenta. En primer lugar, tenemos a Arcelia Martínez Bordón, doctora en política por la Universidad de York, Inglaterra, maestra en políticas públicas por el ITAM. Entre 2006 y 2007, la doctora Arcelia realizó una estancia postdoctoral en la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y cuenta con más de 20 años en el análisis y evaluación de políticas educativas. Muchas gracias, doctora Arcelia, por aceptar la invitación a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Gladys. Buenas noches. Además, tenemos a Pedro Flores Crespo, doctor en política por la Universidad de York, Inglaterra. Sus principales áreas de investigación son el análisis de las políticas públicas en educación y la relación entre educación y desarrollo. Asimismo, ha estudiado temas como el de las universidades tecnológicas, la interculturalidad en la educación superior y la participación social y ciudadana en el ámbito educativo. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Pedro. Gracias, Gladys. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y en esta iniciativa de jóvenes. Muchas gracias. Pues bien, la educación está íntimamente ligada al desarrollo económico y social de una nación y no se pueden entender el uno sin el otro. Sin embargo, en la última prueba PISA, que es una evaluación internacional de los estudiantes de 15 años, coordinada por la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico, en México solo el 13.8% de los estudiantes registraron calificaciones destacadas en las habilidades de pensamiento creativo o fuera de la caja. ¿Esto qué significa? Que apenas 1 de cada 10 alumnos demostraron tener capacidad de generar, evaluar y mejorar ideas creativas en entornos diversos y complejos, es decir, que pueden imaginar y materializar escenarios para resolver problemas científicos y sociales, conocidos y desconocidos. Detrás de estos resultados hay distintos factores que explican esta compleja situación y que abordaremos en el programa. Así que sin más preámbulo, comenzamos con usted, doctora Arcelia. ¿Cuáles son y qué nos dicen los resultados de pensamiento creativo en la prueba PISA sobre la situación educativa? Muchas gracias, Gladys. Pues, y también buenas tardes a mi colega y amigo Pedro Flores. Qué espacio tan padre compartir aquí contigo hoy, Pedro, y con Gladys. Pues bueno, me parece que el trabajo que se hizo en materia de esta medición del pensamiento creativo, bueno, pues es muy novedoso, muy importante. Es la primera vez que se mide tal cual, ¿no? En las pruebas PISA. Sabemos que desde el año 2000 existen estas pruebas y siempre, bueno, se miden los aprendizajes, ¿no? Los conocimientos, las habilidades en matemáticas, en ciencias, en español, ¿no? Lengua y comunicación. Y bueno, cada vez la prueba va aumentando otras cosas, ¿no? Como habilidades financieras, hay ejercicios que van complementando en cada levantamiento, ¿no? Y ahora, bueno, este de pensamiento creativo me parece muy acertado porque la escuela no solo tiene que ser la posibilidad para aprender cosas de manera memorística, ¿no? De hecho, sería justamente lo contrario, ¿no? Querríamos que nuestros estudiantes tengan estas habilidades, ¿no? Pensamiento creativo, pensamiento crítico también, ¿no? Para responder al mundo que se les presenta en el día a día. O sea, no queremos estudiantes que contesten preguntas de manera robotizada, ¿no? Sino, o memorística, ¿no? Sino a partir justamente de poner toda esta pensamiento que les permita encontrar soluciones, ¿no? Entonces, bueno, se centra pues esta evaluación de PISA, específicamente el tema de pensamiento creativo, en ver la capacidad de los estudiantes para generar, evaluar y mejorar ideas, ¿no? Que resulten pues en soluciones originales, efectivas, ¿no?
La evaluación para esto incluyó cuatro dominios, que es expresión escrita, expresión visual, resolución de problemas sociales y resolución de problemas científicos, ¿no? Y entonces, bueno, la idea ahora era tener como tareas abiertas, ¿no? O sea, a la medición son tareas abiertas que no tenían una respuesta correcta o una única respuesta correcta, ¿no? No es una no es opción múltiple de bien o mal y esta es la respuesta, sino múltiples soluciones posibles, ¿no? Y esto, bueno, pues te permite tener una evaluación más compleja, ¿no? Que basadas en rúbricas y ejemplos de respuesta, ¿no? Entonces, por primera vez se ha evaluado la capacidad de los estudiantes de 15 años, ¿no? Para pensar creativamente, ¿no? Eh, en cuanto a los resultados, bueno, pues para variar, ¿no? Singapur lidera el rendimiento en pensamiento creativo y le siguen otros países como Corea y Canadá. Pero también esta medición tiene que ver con la innovación, ¿no? Como un elemento crucial para enfrentar desafíos futuros, ¿no? Aunque existe, y fíjate, aquí quiero puntualizar, ¿no? Que existe una relación entre excelencia académica en materias como matemáticas y ciencias y el pensamiento creativo, también es importante anotar que muchos estudiantes sobresalen en creatividad sin necesariamente destacar en lo académico, ¿no? O sea, no es uno condicionante del otro, ¿no? O sea, a veces van juntos, pero no necesariamente un estudiante que le va muy bien en matemáticas, ¿no? O el más abusado en matemáticas va a ser el que tenga el mayor pensamiento creativo, ¿no? Entonces, la creatividad en este sentido, pues puede prosperar, esto nos dicen los resultados, de manera independiente, ¿no? El informe que se presenta sobre este pensamiento creativo, pues menciona que las actitudes y creencias de los estudiantes, por ejemplo, la curiosidad y la persistencia, están positivamente relacionadas con su rendimiento en pensamiento creativo, ¿no? Y como otro punto, para también darle la oportunidad a mi colega Pedro y hacer una conversación más rica, ¿no? Se observa que los estudiantes socioeconómicamente más desventajados tienen un rendimiento inferior en pensamiento creativo en comparación con sus pares, ¿no? Que tienen una situación económica o socioeconómica más favorable. Aunque esta brecha, sí cabe decir, es menor que en otras áreas académicas. Bueno, ¿por qué la importancia del pensamiento creativo? Un poquito con eso me voy, ¿no? O sea, finalmente, eh, eh, esta te permite solucionar problemas, ¿no? Te permite afrontar la realidad de maneras distintas, ¿no? Te permite crear soluciones innovadoras, ¿no? Te permite pensar afuera de la caja, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, hasta aquí dejaría como esta primera ronda, ¿no? Eh, de las cosas que me parecen interesantes de esta nueva medición, ¿no? Ujú. Muchas gracias, doctora Arcelia. Usted ha puesto puntos importantes sobre la mesa, sobre la importancia del pensamiento creativo y que es precisamente en lo que estamos poniendo énfasis en este programa, las distintas esferas en las que influye el pensamiento creativo para los mexicanos y en general para el mundo. Mm, Doctor Pedro, la misma pregunta. ¿Qué nos dicen los resultados del pensamiento creativo de la prueba PISA sobre la situación educativa en México? Sí, gracias, Gladys. Pues nos dicen varias cosas. La primera, yo creo que es muy importante reconocer que PISA da como una vuelta a la tuerca en sus evaluaciones, porque como bien decía Arce, eh, normalmente se miden competencias para la vida a partir de los exámenes, pruebas estandarizadas que hace PISA, y ahora se concentra en pensamiento creativo, lo cual es como una vuelta a la tuerca porque pone atención en algo que seguramente a los jóvenes que estudian pedagogía y estos temas les va a interesar, porque se centra o pone atención en los procesos educativos, aunque se expresen puntajes, los resultados de esta prueba y los resultados específicamente sobre pensamiento creativo, sí nos hacen pensar en los procesos educativos y en lo que hace la escuela. Incluso yo creo que hay que plantear preguntas políticamente incorrectas, es decir, de si la escuela puede afectar la creatividad de los estudiantes. Y eso es algo que creo que es importante pensar. Y entonces, bueno, pero eso es una cosa que a mí me parece importante colocar. Da una vuelta a la tuerca a estas pruebas hacia centrarse en cuestiones pedagógicas. Segundo, contrario a la escuela de la catástrofe, que en México somos muy tendientes a eso, México no sale tan mal.
¿no? La media es de 33 en la OSD y México está en el 29%, lo destacaba Eduardo Baco. Entonces, a ver, creo que hay que ser muy cautos en la interpretación de los datos, porque ya ves que luego nos aventamos al piso y que ¿no? Estamos muy mal y nos vamos a morir. Creo que esto es una cosa que hay que tener en cuenta y como siempre ha dicho gente bastante estudiosa del tema como Felipe Martínez Rizo, los puntajes se explican por los niveles de desarrollo que tienen los países y cómo se constituyen sus sistemas educativos. México, en estos 4 dominios que mencionó Arce, tiene un puntaje mayor en expresión visual que la media de la OECD. O sea, los jóvenes saben expresar cosas a partir de los medios de una manera muy creativa. Fíjate, eso lógicamente los periódicos pues, no lo sacaron, ¿no? Es un dato que es positivo, pero eso creo que es muy importante pensarlo. En los 3 otros dominios sí estamos mal. Sobre todo hay uno que a mí me llama mucho la atención o me interesa mucho, es el pensamiento científico. Pareciera que nuestros jóvenes no pueden pensar científicamente para resolver problemas. Y entonces aquí viene una discusión interesante. Puede ser que los estudiantes pues salgan muy bien en sus logros académicos, pero no tengan ideas, ¿no? Y eso pues nos mete en una discusión importante, ¿no? Decir, bueno, pues sí, ya estamos metiendo a muchos jóvenes a los primaria, a la secundaria no tanto, a la prepa ya tampoco, a la universidad hay más o menos, tampoco estamos a los niveles que deberíamos estar, pero lo que aprenden adentro no se convierte en una idea original. Entonces, un símil de esto podría ser el niño matado, pero que no tiene ideas. ¿no? Logras buenos resultados. Y por el otro lado, lo que mencionaba Arce es importantísimo en la discusión pública actual, porque lo que dice PISA es un argumento que no aparecía, porque normalmente se hacen argumentos muy lineales, ¿no? Con este tipo de pruebas. Y a mí me parece que los argumentos que ya da este tipo de informe son argumentos mucho más elaborados. Es decir, puedes tener un país, un sistema educativo, una escuela que tenga buenos logros de aprendizaje medido por las capacidades, las competencias que mide PISA, pero no es creativo. Y hay varios casos, ¿no? Hay varios casos así. Entonces, es voltear la mirada hacia lo que me parece importa igual que los resultados, los procesos educativos. Sí, muchas gracias, doctor Pedro. Eh, Creo que sí pone sobre la mesa la calidad de la educación mundial, las diferencias de México con el mundo en la educación creativa y los límites de las calificaciones, así como un número en la escuela. Ahora, me parece que ambos han abordado el estado del pensamiento creativo en México, pero les propongo que vayamos un poco más allá para indagar en el origen del problema. Doctor Pedro, comenzamos con usted. ¿Cuáles son las causas de estos resultados y cuáles serían las implicaciones para el desarrollo de nuestro país? Sí, creo que la investigación educativa ha estudiado muchísimo este tipo de fenómenos y desde los 60 se ha tratado de explicar por qué en México tenemos 2 problemas que aunque cambien partidos, regímenes, siguen existiendo. La baja calidad de la educación en México, ¿no? Esto es por un lado, y lo segundo es la inequitativa distribución de esa calidad. Los más pobres, desafortunadamente, son los que aprenden menos. Entonces, esto creo que ya nos empieza a dar las pautas, pues, de cuáles pueden ser las causas, ¿no? Las condiciones socioeconómicas ciertamente influyen en los puntajes de los chicos, pero tampoco hay políticas expresas deliberadas que traten de compensar, ¿no? Esas condiciones que los jóvenes, los niños, las niñas tienen en sus escuelas. Incluso puede ser, ¿no? Que se refuercen ciertas desigualdades en función de las políticas que hacemos. No tiene nada que ver el neoliberalismo, estas cosas. Nosotros solos hacemos reglas que al final afectan a los estudiantes. Reglas de evaluación, interrelaciones cotidianas de los profesores con los estudiantes, si no se ven como iguales en términos de dignidad, pues no es muy probable que fomentes la creatividad porque pues, tú te sientes el más sabio
y al chico o a la chica, pues la disminuye, la subestimas. Y por el otro lado están otros factores más macro que tienen que ver con la política de este país. Este país se ha construido bajo un esquema corporativo, clientelar, corrupto, por parte de las cúpulas sindicales, con la venia de las autoridades locales, estatales, nacionales, eh, que realmente no ponen atención en los factores que realmente movilizan el cambio educativo, que los profesores sean o puedan, por sus capacidades, sus habilidades, quitarse las tutelas burocráticas, sindicales e ideológicas que se tienen. Esto creo que es un primer paso. Hacer la compensación en términos de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. La formación de los profesores es importantísima, pero eso lo cruza todo este sistema político en donde a los profesores, lamentablemente, desde el siglo XX, pues han sido moneda de cambio y un instrumento político de los gobiernos en turno, y por lo tanto, pues no puede los profesores, ¿no? Tener una trayectoria académica, magisterial, docente, como ellos la planean, porque tienen estas tutelas burocráticas como las tenemos en las universidades públicas, igual. Esto creo que es muy importante hacerlo notar. Y la otra, algo que yo creo que es muy importante hacer énfasis en este momento, la falta de continuidad. Han sido las últimas reformas, eh, reformas con cambios importantes, pero sin un hilo de continuidad. Y esto ya nos hace pensar que es en algún momento que no es tan positivo el cambio como tan negativa no puede ser la continuidad. Hay que consolidar procesos porque la educación es un campo con una naturaleza donde tú tienes efectos a futuro y no son visibles. Como el campo de la salud, pues te ponen una vacuna y no te mueres. O ya, ¿no? Con la educación no. Tú cursas un currículum, un plan de estudios con determinada enfoque y no sabemos qué está pasando en ti. Tiene que haber un proceso de maduración. Pero bueno, como los procesos ahorita de pugna política y ya casi casi lucha existencial, ¿verdad? Ya no son competencias partidistas, ya son los malos contra los buenos, pues todos quieren hacer las cosas que quieren hacer y van cortando, ¿no? Estas líneas de continuidad de la política educativa, de los programas. Lógicamente, pues no hay una decisión racional basada en evaluaciones que se hagan de largo alcance. Una recomendación o una sugerencia que se le hizo al INEM durante mucho tiempo y que pocos académicos también no lo han hecho, son estudios longitudinales. ¿Cómo entra un cohorte de estudiantes? ¿Cómo sale? ¿No? En otros países como Inglaterra hay estudios específicamente longitudinales para dar respuesta a decir si la reforma de 2013, 2014, 2025, 2012, 2008 funcionaron o no. Ahorita pues son puras especulaciones y pues yo creo que así vamos a seguir lamentablemente. Sí, gracias, doctor Pedro. Ha puesto puntos importantes sobre la mesa. Las causas socioeconómicas detrás de los resultados que presenta México en la prueba PISA, que necesitan necesariamente la intervención del Estado, que ha estado ausente, ya sea en los cambios de gobierno, bueno, ajá, que ha estado ausente el Estado en la educación en México. Ahora, continuamos con usted, doctora Arcelia. ¿Cuáles son las causas de estos resultados y cuáles serían las implicaciones para el desarrollo de nuestro país? Sí, bueno, pues es una pregunta muy interesante y me parece que es importante abordarlo en esta coyuntura, ¿no? Bueno, siempre y más cuando viene un cambio de gobierno y es la posibilidad de replantear algunas rutas de política, ¿no? Bueno, el pensamiento creativo, primero empezar por la parte de cómo fomentarlo, ¿no? O sea, pensando desde el espacio escuela, desde el espacio pedagógico, pero también del espacio política pública, ¿no? Que pues involucra
no a una escuela o una institución, sino al conjunto del sistema, ¿no? Primero, pensar ¿qué es el pensamiento creativo? Pues esta capacidad, ¿no? De generar ideas novedosas, valiosas, de abordar problemas y situaciones desde perspectivas nuevas y originales, ¿no? Justo salir de la caja, tener otra, si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir por la misma ruta, ¿no? Entonces, ¿cómo planear distinto, ¿no? Tener este tipo de pensamiento, pues implica habilidades. Primero, pues tener esta fluidez, ¿no? Poder generar muchas ideas, flexibilidad también, ¿no? Producir ideas diversas, originalidad, ¿no? Pues ideas respuestas que pueden ser como únicas para ese contexto específico y elaborar, ¿no? Detallar estas ideas. Entonces, eh, ¿qué necesitamos? Pues ambientes de aprendizajes abiertos y seguros, algo que está también desde hace un rato, no solo en esta propuesta de la nueva escuela mexicana, ¿no? Pero la enseñanza basada en problemas, en proyectos también, ¿no? Fomentar esta cultura, esta curiosidad y exploración en nuestros estudiantes, ¿no? La integración, por ejemplo, de actividades artísticas, ¿no? Música, teatro, escritura, creativa. O sea, ¿no? La escuela es mucho más que ir a aprender geografía, digo que es muy importante. No quiero aquí a menospreciar ninguna asignatura. A lo que me refiero es cómo necesitamos como una integralidad en el espacio educativo, ¿no? Otra forma, pues la colaboración y trabajo en equipo. Ahora, bueno, pues nos queda clarísimo, ¿no? Con este tema de las TICs y la inteligencia artificial, bueno, el uso de tecnologías y herramientas digitales. Y sobre todo algo muy importante, ¿no? Que es esta metacognición y reflexión, o sea, que enseñar a sus estudiantes a reflexionar sobre sus propios procesos de pensamiento, ¿no? Ser conscientes de cómo se generan estas ideas. Y bueno, ¿en qué necesitamos? Todo eso suena muy bien, pero ¿qué hacemos en materia de intervención educativa dentro de la escuela o ya a nivel macro desde la política? Pues necesitamos trabajar evidentemente no solo en el currículo, ¿no? Sino en todas las prácticas que se desarrollan en la escuela, en cómo trabajamos, cuáles son desde los fines de la educación, ¿no? Pero también la manera y los procesos que desea mi querido Pedro, ¿no? O sea, toda la parte del trabajo con los profesores, ¿no? O sea, creo que el sistema educativo, para poder fomentar esto, o sea, son como, es como un dominó, ¿no? Todo va en un sentido, pues, debería en sentido articulado, ¿no? Eh, y si cae una pieza, pues caen todas, ¿no? Entonces hay que atender como las distintas piezas de este rompecabezas y sistema, ¿no? Entonces, por supuesto, mejorando las condiciones de los profesores, ¿no? Difícilmente puedes trabajar y planear una clase y fomentar como este trabajo tan importante individual con cada estudiante si tienes grupos enormes, si tienes, no sé, siempre pongo este ejemplo porque en pandemia me impactó mucho, ¿no? Hablando con diferentes profesores, sobre todo los que trabajan en la media superior, pues atienden grupos de hasta 45, 50 estudiantes, ¿no? Y cada uno tiene, no sé, entre 6, 7, 8 grupos. O sea, es difícil en esas condiciones, no quiero culpar a los docentes, ¿no? Pero es muy difícil en unas condiciones así, pues trabajar de manera más personalizada y creativa con tu grupo, ¿no? Porque pues la educación se hace como masiva. Otra parte importante, bueno, la parte del currículum que decíamos, ¿no? Recién con la nueva escuela mexicana, de las cosas buenas que se pueden rescatar de esta propuesta de currículo, pues es el énfasis en el trabajo justo por proyectos, en la integración de los conocimientos, en estos campos formativos donde puedes aprender, o sea, donde el pensamiento, perdón, el aprendizaje no sea memorístico, sino sea contextualizado, sea pertinente, ¿no? O sea, tiene sus bondades, por supuesto, el planteamiento, pero una cosa son las bondades en el planteamiento y otra cosa son los retos para implementar, pues, específicamente en este caso, la nueva escuela mexicana, ¿no? Que requiere tiempo, requiere capacitación, requiere prueba y error, requiere pilotaje, ¿no? Entonces no podemos esperar los cambios de un día para otro, se necesita, y aquí también quiero hacer énfasis en lo que decía Pedro, ¿no? El tema de la continuidad en las políticas, ¿no? O sea, dejar de estar menos en ocurrencias y pasarnos a un tema más de una planeación, ¿no? Y que vaya sumando, que vaya siendo articulada. Eh,
El currículum, bueno, ciertamente estamos tratando de pasar, y desde hace muchos años, no solo la NEM, sino el modelo educativo del 2017 también era la idea, ¿no? Pasar de este pensamiento, de este trabajo memorístico y currículum enciclopédico a un currículum más flexible, ¿no? Donde incluso los estados tendrían capacidad para colocar propios, este, eh, sus materias, ¿no? Y tomas temas más del contexto, ¿no? Ahora, por ejemplo, bueno, se le dice al profesor también ya eres un planeador educativo, ¿no? Tú codiseñas, ¿no? Tú tienes autonomía para diseñar tu propuesta de trabajo en clase, ¿no? Entonces hay como muchas cosas que suenan muy bien en papel y que por lo menos hay este intento, pero también ya rescataré los retos, ¿no? Otro tema importante en el otro sexenio, el sexenio anterior, eh, no sé si era la mirada más o la forma más adecuada, pero había un planteamiento de vamos a trabajar por el tema de la convivencia. Había una estrategia nacional de convivencia escolar, ¿no? Justamente porque también para tener espacios creativos y de comunidad necesitas mejorar el ambiente en el aula, ¿no? El clima escolar, el clima en la escuela, ¿no? Y no y reconociendo, bueno, que todos somos partícipes de ese clima, desde el contexto en el que estamos viviendo y la coyuntura de inseguridad tan fuerte, ¿no? Y de cosas que de pronto no se hablan, pero que son una realidad, de desplazados, de miedo, de narcotráfico, ¿no? Cosas que están ocurriendo en el país y que afectan, por supuesto, la experiencia escolar, porque la escuela al final es un reflejo también, ¿no? De nuestra sociedad, ¿no? O sea, entonces no está exento ni está aparte. Entonces, esta estrategia pues ya no se continuó este sexenio, ¿no? No hubo un presupuesto específico para trabajar esta parte, independientemente de si era correcta la visión o no en el planteamiento del sexenio anterior. Pero sí hay muchos elementos, ¿no? Y con eso medio cierro la pinza, de si queremos por fomentar el pensamiento creativo, tenemos que trabajar en el currículum, ¿no? Tenemos que trabajar en las fortalezas de los profesores, tenemos que fortalecer las comunidades de aprendizaje, tenemos que hacer la escuela más horizontal, ¿no? Cambiar viejas prácticas, ¿no? Y prácticas que son, pues, no solo viejas, sino difíciles de cambiar, ¿no? O sea, incluso la forma como nos evaluamos, la forma como trabajamos, ¿no? Hace unos años decía en un foro, recuerdo, en un foro con varios colegas de otros países, cuáles eran las condiciones, las características de sus sistemas educativos y para qué estaban entrenando los profesores, si lo podemos decir de alguna manera, a sus estudiantes y era en algunos países como Holanda, recuerdo perfecto esa mesa, era como justamente para ser críticos, para preguntarse cosas, ¿no? Y cuando abordábamos el caso de México, era pues para aprender de memoria, para obedecer, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar justo ese tema, ¿no? Y tiene que ver no solo con el cambio en el currículo, ¿no? Sino en el cambio como con todas las prácticas cotidianas, la manera como trabaja la escuela, si queremos Sí, fomentar pensamiento creativo, ¿no? sí. Muchas gracias, doctora Arcelia. Importante los complementos que pone usted sobre la mesa. Ambos resaltaron las necesidades del pensamiento creativo para la educación mexicana y para el desarrollo del país y que ayudan a redondear el problema, así como la importancia de las políticas públicas, pues está el factor económico, que ya los dos también ponían ahí ese punto fundamental para el desarrollo de la educación y que el mercado no va a resolver por sí solo. Por eso son necesarias las políticas públicas y que, bueno, pensando en esto de la continuidad, la última pregunta. Comenzamos con un nuevo gobierno a finales de este año, encabezado por Claudia Sheinbaum. Siempre los comienzos abren nuevas oportunidades para corregir el rumbo, para hacer un examen interno dentro del gobierno con el fin de mejorar la situación. En este sentido, doctor Pedro, ¿qué podemos esperar de las políticas educativas con Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación? Gracias, Gladys. Pues mira, el supuesto que tú pones de que pues con un nuevo gobierno, van a mejorar las cosas, pues es un supuesto cuando uno vive en un régimen de competencia partidista, de pluralidad ideológica, de respeto por los opositores, por el punto de vista contrario. Eso ya no lo tenemos, Gladys. Es un régimen
que algunas clasificaciones lo han puesto como ya un régimen híbrido, se acabó la democracia frágil que era México, y ahora algunos colegas como Mauricio Merino y otros empiezan a ver pues que es una autocracia electoral. Por lo tanto, el cambio en términos educativos pues no tiene incentivos en términos de un cambio de gobierno. Lo que vamos a ver, volviendo a lo de la continuidad, pues es una continuidad, ¿no? Se diluyó la autoridad educativa desde 2018 hacia acá. Pues, ustedes saben quién es la secretaria, subsecretaria de Educación Básica, pues quién sabe, ¿no? Y les pasaron encima haciendo unos libros de texto, unos programas. ¿Por qué? Pues porque es el proyecto, Gladys, de transformación nacional. O sea, imagínate. Eso es clarísimo un rasgo de los sistemas autoritarios. Los proyectos nacionales están sobre las personas, sobre la democracia, sobre la pluralidad, sobre los partidos, sobre todo. Y esto es lo que yo creo que vamos a ver. Desde mi perspectiva, soy bastante escéptico de que esto vaya a cambiar. Lo que vamos a ver, pues, es el manejo de los nuevos recursos, o más bien de los recursos que están hechos, establecidos en la Secretaría de Educación, para apuntalar el poder de grupo que representa Mario Delgado y el gobierno entrante. Quisiera equivocarme, ¿no? Gladys, ¿no? Pero ya lo estamos viendo, pues. Lo que tuitea Mario Delgado es que está a favor de la reforma judicial. No ha tuiteado, pues, cuál es su plan educativo, ¿verdad? Ellos van a comerse el pastel completo. ¿Va a haber una continuidad? Sí, y la continuidad puede ser positiva o regresiva. Yo creo que vamos en la etapa regresiva. Si no hay democracia, no hay incentivos para mejorar, Gladys. O sea, ¿qué caso tiene mejorar los aprendizajes? Pues si ya vemos que descalificar al opositor diciéndole neoliberal, hijo del PRIAN, burlarse, ¿no? Del que piensa distinto, pues es más rentable que andar haciendo políticas imaginativas que realmente cambien las cosas. Cambiar políticas y programas educativos implica una autoridad y un costo político que lo pagan los gobiernos democráticos, no este. Muchas gracias, doctor Pedro. Ya ponía usted sobre la mesa. Claro que debe haber continuidad, como decían en la pregunta anterior los dos panelistas, pero hay que preguntarse qué tipo de continuidad debe haber, ¿no? Eh, Ahora continuamos con usted, doctora Arcelia, la misma pregunta. ¿Qué esperar de Mario Delgado y sus políticas al frente de la Secretaría? Muchas gracias, Gaby. Pues estamos en espera justamente de un posicionamiento y de cómo se vaya a conformar su equipo, ¿no? Creo que va a ser muy importante que qué personas ocupen los cargos, ¿no? De las dos subsecretarías de básica, ¿no? De media superior y de superior, ¿no? Es- eh, esperaría, ¿no? Que buscara un mayor diálogo con la sociedad, ¿no? Con la comunidad de investigadores educativos, que trajera más evidencia. Bueno, siempre son las buenas intenciones, ¿no? Los buenos deseos que uno tiene cuando empieza un régimen como un nuevo gobierno, ¿no? Como un cambio de página y la oportunidad de a ver qué propuestas trae y qué nos gustaría a los educadores y a los investigadores educativos que los funcionarios tomen en cuenta, pues toda la evidencia que existe, ¿no? Todos los diagnósticos y resultados o no resultados, ¿no? De las políticas, ¿no? Para no partir de cero. Eso es lo que idealmente, desde la pluma de las OSCs y las investigación educativa, pues estamos siempre peleando por, ¿no? Que se tome en cuenta que la política sea a partir de la evidencia. Claro, eso es un escenario, pues, idealista, ¿no? Se meten muchos factores y en particular, comentando un poco lo que decía Pedro, ¿no? Pues hay intereses, no vienen solo de este sexenio, el sistema educativo siempre ha estado muy politizado, ¿no? Es una cartera de gobierno muy importante, porque además, pues tenemos un sistema educativo con casi 2 millones de profesores, ¿no? Entonces, con un sindicato, una organización sindical muy fuerte,
que ha logrado acuerdos y que ha logrado pues cosas ventajosas para el tema de los docentes, ¿no? Pero no necesariamente estas ventajas o eh, tener espacios, eh, bueno, la defensa de los derechos laborales de los docentes no siempre han estado de la mano con la defensa del interés superior del niño, ¿no? O sea, la verdad es que no me quisiera meter en esta polémica porque hay de todo, ¿no? Hay profesores muy comprometidos con la camiseta, con ganas de cambiar cosas y se ven impedidos por las propias condiciones del sistema a las que ya hicimos referencia en el bloque pasado. Y hay otros profesores, ¿no? Con fuertes liderazgos que no tienen mucho interés quizá en el sistema educativo, en los resultados, en los aprendizajes, sino en ocupar estas posiciones políticas. Hay de todo, ¿no? Diría un profesor, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Entonces, no me gustaría hablar de buenos y malos, ¿no? O de personas que más que personas, ¿no? Como de actores, ¿no? Y clasificarlos de una sola vez, porque también hay que dentro del grupo de profesores sindicalizados, quienes defienden sus derechos lo han hecho con toda la convicción de que el magisterio tiene que ser democrático, que tiene que haber mejores propuestas, que tampoco se te puede imponer la autoridad, ¿no? Y hacer moneda de cambio con todas estas posiciones. Yo que esperaría, pues, una apertura, ¿no? O sea, yo hace poco escribí una carta al secretario, porque lo conocí cuando fuimos jóvenes, ¿no? Estudiamos en la misma universidad y bueno, tenemos muchos amigos en común. Yo pienso que apelando a ese pasado donde había muchos colegas y muchas personas que queríamos cambiar cosas. Yo sigo pensando igual un poco, ¿no? La necesidad de contribuir a dejar un mejor mundo a nuestros hijos, ¿no? Y a los jóvenes. Pues la propuesta es esa, ¿no? Como, a ver, necesitamos dialogar, ¿no? Entiendo perfectamente la cartera política que está agarrando el nuevo secretario, ¿no? Y que hay intereses, pero si no podemos hacer políticas públicas que atiendan como las distintas necesidades del sector, pues vamos a seguir teniendo rezagos enormes, ¿no? Ya no solo son rezagos en materia de aprendizajes, ¿no? Sino rezagos, por ejemplo, en acceso a tecnologías, en el uso de la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo vamos a tener pensamiento crítico y cómo vamos a fomentar un sistema educativo justo para darle más oportunidades a los jóvenes si no apartamos tantito la política y conciliamos y vemos como las necesidades de la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué esperaría? Apertura, ¿no? Pero claro, ese es mi pensamiento optimista, ¿no? Mi pensamiento de acercar y tomar decisiones a partir del diálogo, la reflexión, el trabajo conjunto. Creo que es la apuesta. Yo al menos eso es lo que yo quiero ese sexenio, poner las cartas desde mi punto de vista y desde mi trinchera, ¿no? Trabajar en pro, ¿no? de la mejora, sabiendo que es una cartera política, ¿no? Como todas las carteras de gobierno, como todas las secretarías, hay intereses creados, hay actores políticos, y lo entendemos, pero en este caso, bueno, pues la educación es un tema importantísimo y hay que insistir, ¿no? No sé cómo venga, esperaremos, estaremos atentos, ¿no? A los cambios y las propuestas y a las propuestas y a las posiciones que ocupan distintos actores en la nueva secretaría, ¿no? Con el nuevo titular. Y a partir de eso, pues podríamos tener otra conversación, ¿no? Yo estoy expectante, ¿no? De qué persona se va a nombrar, este, y cuál es la propuesta. Ya la propia candidata, cuando era candidata en la presidenta electa, hablaba de alguna serie de políticas que les iba a dar continuidad, entre ellas las becas Benito Juárez, entre ellas la escuela es nuestra, ¿no? Incluso se habla de más becas. Fíjate que desde la comunidad educativa nos preocupa, de la comunidad de investigación educativa nos preocupa que solo se vea un tema de becas, ¿no? Esa es una política pues con alta rentabilidad electoral, ¿no? Eh, Porque bueno, pues ¿quién no quiere recibir una beca? Es muy popular, ¿no? Y yo no estoy en contra de las becas y creo que varios no estamos en contra de las becas, pero si hay pocos recursos, ¿no? Los recursos son escasos, habría que gastar mejor el presupuesto educativo y entonces, por ejemplo, no tener becas para todos
necesariamente, porque esa es una medida regresiva. Cuando hay otras acciones que son urgentes en comunidades con muy escasos recursos, o cuando es importante recuperar los aprendizajes perdidos en pandemia, o cuando es importante invertir en la capacitación docente. Entonces, no es que estemos, creo yo, en contra de las becas, varios de los colegas, pero sí es, a ver, sí becas, pero no puede ser la única política, ¿no? Necesitamos mejorar la oferta educativa si realmente queremos tener resultados Sí, en claro. pensamiento creativo y en las demás áreas, ¿no? Sí, muchas gracias, doctora Arcelia. Bueno, hay oportunidades que se abren ante un nuevo comienzo, pero también enfrentamos, como ya decía usted, doctora Arcelia, viejos problemas que vienen de sexenios pasados, de tiempos pasados, y nuevos problemas también, pero que auguran que los principales retos de la educación estarán ahí, ¿no? Y con esto concluimos la emisión del programa de hoy en Lo Marginal en el Centro. Educación y desarrollo, un tema con muchos pendientes para el gobierno entrante, dado el estado actual de la educación. Nosotros como sociedad civil debemos estar al pendiente de las derivas y exigir, si es necesario, un cambio de rumbo en las políticas educativas. Por último, agradecer a los expertos en el tema. Muchas gracias, doctora Arcelia, doctor Pedro, por participar en este programa. Gracias también al público que nos sintoniza desde nuestros distintos medios. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de Lo Marginal en el Centro.